Voy a consultar si se escucha o si yo sola soy la que no escucho nada.
Toca acá abajo, a ver. Se puede escuchar sin cosa. Anda, yo le Juan Pablo. No, me cagaste. No, No. toma el auricular. Pablo, ¿me pones el audio? Te voy a explicar cómo es. Toca el botón. ¿Acá? No lo veo. Tocate cualquier cosa. No lo veo, por eso te digo. Toco ahí. Toco ese botón. Acá. ¿No se escucha? Están escuchando a vos.
Buenas tardes. Creo que estamos todos sin el profesor. Hola, Sin, ¿cómo Puede estás? ser. Hola, ¿cómo andas? Puede ser que era a las 5 la clase, ¿no? Buenas. No, es 16:45. Ahí el profesor lo llamamos, ya está por entrar. Cualquier cosa avisamos. Gracias. De nada. Cerrá.
Ahí hablé con el doctor de Rosa y en unos minutos ya va a estar entrando a la clase. Gracias. Muchas gracias. Pero la verdad que yo no sé si eso lo hicieron en la clase pasada o no, porque la clase anterior no la vi en el campus. Sí, Así doctor, que se están subiendo las clases. ¿A YouTube? Sí, a YouTube del Centro de Estudiantes. Ah, porque ahí había algunos profesores que no les gustaba mucho el tema. Si Así que quiere bueno. eso, puede hablar con Brandon y arregla con él. No, está bien. Yo a ver, no puse ningún tipo de cuestionamiento, pero no puedo tampoco obligar a todo el mundo porque tiene que ver un poco, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la propiedad intelectual de cada uno. Hay gente que es muy celosa de sus clases, de lo suyo, que no le gusta. En otras facultades tengo entendido de que no van más allá del campus, es decir, esto no se proyecta a YouTube, sino que se publicita dentro del campus de la facultad. Pero bueno, yo hasta ahora no hablé con ninguna autoridad, así que por el momento no tengo ningún inconveniente. Bueno. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Con respecto a la opinión que usted nos había pedido sobre la ocupación de propiedad ajena, yo el comentario se lo envié por el campus, donde la parte de mensajes, no sé si hay que enviarlo de otra manera. No, justamente el campus es el ámbito más adecuado para que yo pueda leerlos. Ah, bien. He recibido alguno por mail, pero de alguien que además del campus me lo retransmitió por vía de mail. Quiero aclararles que como yo les había dicho que era para la próxima clase, no para esta, sino para dentro de 2 clases en aquel momento, o sea, la que va a venir, todavía no los fui leyendo porque de alguna manera quería guardarme para mí mismo la sorpresa de decir... No hay problema, yo quería saber si lo tenía que enviar de otra manera. Pero no, está muy bien. Perfecto. Está muy bien. Bueno, gracias. Yo los voy a mirar todos juntos en el curso de esta semana que está terminando y la que comienza. Y bueno, después los voy a clasificar y vamos a ver si para la próxima clase podemos hacer alguna especie de debate, de charla enriquecedora para todos, porque creo que es la manera, y además como yo ya muchas clases ya les di el cuatrimestre pasado, y esas clases las pueden ir aprovechando, sería de alguna manera reeditar lo mismo, repetir, y me parece más adecuado para ustedes sobre todo, pero también para mí, porque es un crecimiento para todos, poder debatir y no repetir las clases como monólogos que ya les di. Así que bueno, sigamos adelante con la idea y para la próxima clase ya voy a tener listas las opiniones de cada uno de ustedes. Hoy quería hablarles un poquito, quería ir preparando ese debate, ¿no es cierto? De modo tal que ahora lo que quería ver, el otro día vimos un poquito lo que es repetir lo que es Lenin, lo que era Savigny en sus ideas y cómo ellas fueron volcadas en el nuevo código como una especie de replanteo de la fórmula anterior. Y también vimos que había una presunción de posesión genérica que de alguna manera viene a reeditar aquella, la que existía en el código anterior, para algunos autores, no para todos, para otros
no había una presunción de posesión, sino que había lo que era la presunción de los actos posesorios en el 2384, que se decía cuáles eran los actos posesorios. Bueno, ahora hay una presunción de posesión, y en esa presunción de posesión, obviamente, también aparece la idea de Ihering, un poco con el hecho de que, probado el comportamiento, que es el corpus, bueno, se presume que hay posesión, y si ese comportamiento tiene que ver con la idea de la representación, es decir, comportarse como representante del poseedor, habría una presunción de detentación o tenencia. Bueno, ustedes vieron que a partir de esas ideas y esas definiciones que da el código, el nuevo código, hay, o podemos distinguir entre dos grandes categorías de relaciones de poder, de hecho sobre las cosas. Una es la posesión, lo que los romanos denominaban possessio civilis, o posesión civil, y una tenencia, que era la possessio naturalis de los romanos, o posesión natural, ¿no es cierto? Más light, más abarcadora de algunas relaciones no tan fuertes como la posesión misma. Pero esas relaciones, que siempre estaban, o generalmente estaban sustentadas o apoyadas en un derecho personal, a partir del cual se reconocía en otro un derecho superior, esas relaciones de tenencia o de tentación no generaban los efectos propios de la posesión, que son, o eran en el derecho romano, la protección posesoria, es decir, la defensa, el otorgamiento de defensas o remedios al poseedor cuando éste era atacado en su posesión, y también llevarlo a la titularidad del dominio y demás derechos reales a través de la prescripción adquisitiva. No voy a hacer una historia de aquello, porque de alguna manera todo eso fue evolucionando, pero sí había una marcada diferenciación entre lo que era posesión y lo que era tenencia, y los efectos propios de cada una, de modo tal que cuando esa posesión nacía, continuaba como tal, y cuando esa tenencia nacía, también continuaba como tal. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Disculpe que lo interrumpa. Hay una compañera que me dice que se apagó la computadora, si la podría aceptar. ¿A mí se me apagó la computadora? No. Ahí las acepté. Ah, bueno, gracias. No. No escuché bien. ¿Está todo bien? Sí, Epa aceptó unas chicas en la clase, pero yo las acepté. Ah, bueno. Les decía que en esa marcada distinción entre posesión y tenencia, cuando cada una de estas categorías nacía, de alguna manera, continuaba como tal. Y para que eso se modificara, había que crear un nuevo título. Eso es lo que se conoció con el nombre de la inmutabilidad de la causa posesionis. Y ahí aparece, por así decirlo, otro elemento nuevo que hay en la posesión y en la tenencia, que es la causa. Causa posesionis, causa detentionis. En realidad, ese nuevo elemento siempre existió, y si analizamos un poquito la teoría de Ihering, nos vamos a dar cuenta que aparece. ¿Por qué aparece? Porque cuando Ihering dice, probado el corpus, el animus se presume, y se invierte la carga de la prueba, y será la otra parte en el ámbito del pleito la que deberá venir y demostrar ese elemento negativo que demuestre que no había posesión y que ese sujeto no merece ser protegido
porque era un mero tenedor, ¿qué es lo que arrima? Arrima un título. Por ejemplo, el contrato de locación o el contrato de comodato, por así decirlo, como ejemplos, de los cuales se desprendía o se desprendería que la relación no era posesoria, no había una posesión, sino que el sujeto era un mero tenedor. Ahí entonces aparece ese nuevo elemento que es la causa de la posesión y la causa de la tenencia. Después vamos a ver que este elemento continúa aflorando en algunas clasificaciones. Pero lo importante aquí es que aparece este gran principio ya desde el derecho romano, que es la inmutabilidad de la causa posesión, o la inmutabilidad de la causa detención. Nadie puede cambiar por sí mismo y por su propia voluntad la causa de la posesión, tal como ella comenzó, tal continúa siempre, decía el 2353, y en el 2354 del Código de Vélez-Sarsfield también aparecía, pero aplicada a las cualidades y los vicios de la posesión. ¿Por qué? Porque si comenzó como posesión de buena fe, por ejemplo, continúa siendo posesión de buena fe, aun cuando aparezca algún elemento que la pueda recalificar como de mala fe. Los romanos tenían un principio que era la mala fides superveniens non nocere. La mala fe sobreviniente no perjudica. Principio que perduró en el derecho romano, pero no fue tomado, por ejemplo, por el derecho canónico, que exigía que si esa posesión fuera de buena fe, por ejemplo, para la prescripción adquisitiva, continuara como tal hasta el fin de sus tiempos, es decir, cuando se adquiriera el dominio, por ejemplo. En el Código de Vélez-Sarsfield, esas dos normas, el 2353 y 2354, estaba completada por una norma final que estaba ubicada en el sector de artículos en donde se trata de la continuación y pérdida de la posesión, se trataba, que es el 2458. Allí decía: se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y cuando sus actos producen ese efecto, es decir, cuando se efectiviza. Algo que se requería, según vimos, en ese 2354, cuando el código decía: tampoco se puede cambiar por la propia voluntad ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión. Tal como ella comenzó, tal continúa siempre, mientras no se cree un nuevo título de adquisición. Entonces la doctrina se preguntaba si esa manifestación exterior tiene que darse por cualquier vía, por cualquier medio. Y en realidad siempre tiene que haber contacto con la cosa, siempre tiene que haber una relación de poder. Lo que cambia es el Profesor, título. ¿Sí? tengo una duda. ¿Sí? Dijo que la causa posesoria no puede mutar, ¿puede ser? En principio es una regla. Como tal. Esa sería esa sería la regla general en el derecho romano, y aplicado a hoy tampoco podría cambiar la causa. Sí, sí, justamente el cambio de causa es lo que se conoce, ahora lo iba a tratar, como interversión de título. Es decir, Claro, porque
Cuando cambia el título. Cuando cambia el título de la posesión o de la tenencia. Esto se ve, bueno, se vio muy claramente en aquel artículo el que les leí, el 2458, cuando se produce la pérdida de la posesión. Y que ahora el código nuevo reproduce, pero mezclando los tantos, por así decirlo. ¿Por qué digo mezclando los tantos? Porque en realidad, en el 1915 dice: nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. Eso es cierto. Pero no dice más nada, y en realidad lo que se exigía era la necesidad de que hubiera una interversión del título. Bueno, acá no habla, no define la interversión del título, solo define lo que pasa en la pérdida. Cuando dice, se pierde, en la segunda parte de la norma, dice, se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen ese efecto. Hay una mala técnica legislativa porque empezaron hablando de la inmutabilidad de la causa y después terminan hablando de la pérdida de la posesión. En realidad la pérdida de la posesión la debieron tratar en otra norma, en el sector de la pérdida de las relaciones de poder. Y tendrían que haber definido algo que quedó inconcluso, lo que es la interversión del título. Algo que implica un cambio en la causa de la posesión o de la tenencia, siempre que además continúe manifestándose esto por actos exteriores, es decir, que ese cambio o esa transmutación, por así decirlo, se exteriorice. Porque si no se exterioriza, en el plano de los hechos no se pone de manifiesto. ¿Por qué digo esto? Porque hay una discusión detrás de esta cuestión. Hay algunos autores, en primer lugar, tengo que aclarar dos cosas. La primera, los ejemplos más paradigmáticos de interversión del título, ustedes los tienen cuando ven la tradición y las llamadas excepciones a la regla de la tradición, la traditio brevi manu y el constituto posesorio, en donde el que era tenedor principia a poseer como poseedor, o el que era tenedor de Juan principia a poseer a nombre de José. Entonces hay una interversión del título. En un caso pasa de tenedor a poseedor y en otro de tenedor a nombre de una persona a tenedor a nombre de otro. Y en el constituto posesorio tiene lugar la situación inversa. ¿Por qué? Porque quien era poseedor deviene tenedor como consecuencia de dos actos. Uno de transmisión, que es el que en virtud del cual el título cambia, de poseedor pasa a no tener más la posesión, pero hay otro acto que lo perpetúa en la cosa, al menos transitoriamente mientras dure el contrato, porque ese que era propietario se queda como un mero locatario de la cosa, y entonces ya no es un poseedor, sino que es un mero tenedor a nombre del adquirente. Bueno, allí la interversión del título es manifiesta y también se exterioriza por signos materiales o por actos posesores. Pero hay otros autores que creen que la interversión
del título o la transmutación de la relación posesoria puede tener lugar por otras situaciones distintas de los actos materiales. Es cierto que cuando se suceden cuestiones que son extraposesorias, que son ajenas a lo fáctico, que se dan en otro plano, puede haber una interversión del título. Les doy un ejemplo. Si yo estoy en la cosa y alguien promueve una acción posesoria en mi contra y yo pierdo, puedo llegar a continuar en la cosa a pesar de esa resolución judicial. Si era tenedor, ahora me perpetúo. No cumplo con la manda judicial y ahora soy poseedor. Entonces, había una sentencia, por ejemplo, de desalojo, porque yo era un locatario al que se le terminó el contrato, y en virtud de esa decisión judicial que quedó firme y pasó en autoridad de cosa juzgada, ahora debo desalojar, pero no continúo, pero yo continúo en la cosa. De modo que ahora lo hago en mi propio interés y de propia autoridad. Paso a ser poseedor. Y hasta que no me saquen por la fuerza, ahí va a haber una interversión de mi título. No era más locatario, ahora soy un poseedor vicioso por abuso de confianza. Pero para otros autores, Lafelle, por ejemplo, decían que la mera interposición de una demanda intervierte el título. Y yo no lo creo eso, no estoy de acuerdo con esa situación. Si yo perdí la posesión a manos de otro, la mera interposición de una demanda no le cambia el título al demandado. Le va a cambiar siempre que haya una sentencia firme y además que después esa sentencia sea efectiva y lo saquen. Porque si no, no hay actos materiales. Yo me quedé afuera de la cosa. ¿Comprenden? Entonces, el cambio de título tiene que ir acompañado siempre por actos materiales. Todo esto lo referí porque de alguna manera guarda relación con lo que en la clase que viene vamos a debatir acerca de la calificación de la posesión. Y ya que hablamos de calificación de la posesión, disculpen, voy a hacer un mero repaso de todas las categorías y después voy a hacer hincapié en algunos aspectos de la llamada posesión viciosa. Y digo de la llamada posesión viciosa porque algunos autores no estaban de acuerdo y había alguna disparidad de criterio acerca de la llamada purga del oficio de la posesión. ¿Le hago una última consulta? ¿Cómo? ¿Le hago una consulta más? Sí. Entonces, en la interversión podría ser de una forma legal con el traditio brevi manu y el constituto posesorio. Sí, ahí en realidad digamos, la interversión del título tiene que ver con que hay un título nuevo que de alguna manera califica la relación posesoria, la tiñe o de posesión o de tenencia, porque ese título no es otra cosa que la causa de la posesión, ese otro elemento formal que acompaña al corpus y al animus. Siempre hay una causa, lo cual no quiere decir que tenga origen convencional o contractual,
sino que la causa puede ser hasta un ilícito, el desapoderamiento, o un despojo. Claro. Pero siempre hay una causa. Por eso digo, porque uno puede cambiar la causa por la cual posee de una forma tal vez legal, por ejemplo, el traditio brevi manu, uno podría ser tenedor y pasar a ser poseedor. Tal cual. Y en el otro ejemplo que mencionó de los autores, podría ser que la persona no quiere desalojar el lugar, y eso sería una forma tal vez ilegal de la interversión del título, ¿puede ser? Sí, lo que yo creo, o mejor dicho, del cambio de la causa. Lo que yo no creo es que la mera interposición de la demanda me cambie el título. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que está poseyendo y viene otra y la despoja, la desapodera e importa una pérdida material de la posesión, ese desapoderado, por más que haya ido a tribunales a promover una demanda, es decir, por más que haya ocurrido ante la justicia y utilizado las vías legales al efecto, la mera interposición de la demanda no importa una interversión del título. Ahora, si esa demanda prospera y se dicta una sentencia, y esa sentencia a su vez es acompañada de actos materiales porque se hace efectivo el lanzamiento de la persona, de la cosa, entonces sí, hay una nueva relación posesoria o una nueva relación de poder basada también en un nuevo título, que es la sentencia. Claro. Porque la interposición de la demanda no es una interposición, pero no hay una sentencia que lo... Claro, eso es lo que algunos llaman interversión unilateral. Para mí eso no es una intervención unilateral. Es unilateral únicamente cuando hay despojo. O si hay una cosa sin dueño o abandonada, o hay una cosa perdida y hay otra persona que viene y toma la posesión y se hace de la cosa. En el caso de la cosa perdida, antes no era de nadie, en el caso de la cosa sin dueño o abandonada por su dueño, una cosa que no era de nadie y ahora nació una posesión en cabeza del adquirente. En el caso de la cosa perdida, bueno, hay una posesión que puede haber sido perdida o no, mientras hubiera esperanza probable, decía la ley, allí continúa con el solo ánimo, se conserva la posesión, y para otros no, y bueno, el hallador, que tiene la obligación de devolver la cosa, si conoce al propietario o al anterior poseedor y no la cumple, ahí habría una intervención del título, si no lo hace, y de alguna manera lo transmuta ese título. Si es que conoce, si no conoce, tendrá que acudir a la autoridad para que la cosa finalmente se suba. Y ahí nacerá un nuevo título en cabeza de quien la adquiera por subasta. Pero, volviendo, no sé si está aclarada la pregunta que me formularon. Sí. Si hay alguna duda, pregúntenme. Sí, yo no entendí bien el ejemplo que usted dio sobre desalojo, refiriéndose a un inquilino. Claro. No lo entendí porque sería un caso de tenencia, en el caso del locatario. Hay una interversión del título de tenedor. Ah, ahora sí. O sea, hay una interversión de quien era tenedor y no cumple con la sentencia de desalojo, desde ese momento se convierte en poseedor, porque quiere perpetuarse en la cosa en virtud de otro título, incumpliendo la sentencia. Y si después esa sentencia la hacen cumplir forzadamente, bueno, desaparecerá el desalojado de ahí
y tomará posesión el anterior, con lo cual también hay una intervención del título en la posesión. Está bien, no, yo no había entendido que la intervención del título se refería tanto a la posesión como a la tenencia, creí que solo se refería es a posesión. aplicable a los dos. Por eso hoy al comienzo hablé de causa possessionis y causa detentionis, porque las dos tienen una causa, tanto la posesión como la tenencia. Y puse el ejemplo de Jhering, que habla del elemento negativo que se aporta en el juicio para decirle, no, como sucedía en Roma, que solo se protegía a los poseedores, entonces, no, este no es poseedor, este es un mero tenedor, o era un mero tenedor, acá está, esta es la prueba, el contrato de comodato, que demuestra que su derecho era un derecho de uso personal, por lo tanto no era poseedor. Era un mero tenedor. El comodato sería la causa de tentionis, la causa de la tenencia. Bueno, siguiendo esas ideas que les comenté, lo que yo quería era repasar un poquitito las categorías, y siempre ahí vamos a encontrar que hay una causa. Es decir, cuando la posesión es legítima, porque importa el ejercicio de un derecho real, constituido conforme las disposiciones del código o de la ley, esa posesión se apoya en una causa que es el título. En el caso de la posesión de buena fe, cuando el poseedor, por ignorancia o error de hecho, estuviere persuadido de la legitimidad de su posesión, es decir, él cree que es poseedor legítimo cuando en realidad no lo es, pero su creencia se basa en un error de hecho o ignorancia de hecho excusable, en esos supuestos entonces hay un título. Generalmente ese título es el llamado título putativo, es decir, ese título que existe en apariencia cuando el poseedor tiene razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor, un testamento revocado, un legado revocado, ejemplo que siempre les pongo, o cuando el título que detentan no se corresponde con la cosa poseída. Es decir, creo que estoy poseyendo el lote 4 cuando en realidad estoy en el 3, pero mi título se corresponde al 4. Por lo tanto, ahí hay un título putativo que no me sirve ni siquiera para principiar una posesión apta para prescribir, pero me sirve, sí, como sustento de la buena fe, como sustento de mi creencia. También puede haber un sustento, o puede servir de sustento de la buena fe de la posesión, el llamado justo título, que es un título que en apariencia es válido, que objetivamente es irreprochable porque tiene por finalidad la adquisición del dominio o de un derecho real, tiene todas las solemnidades o las formas exigidas por la ley, pero ha emanado de alguien que o no era capaz o no tenía legitimación, es decir, no era el propietario de la cosa, con lo cual nada podía transmitir. En ese caso, ese justo título que me va a servir para la prescripción breve, me sirve de sustento para mi creencia cuando obviamente por error o ignorancia no hubiere conocido o podido conocer ese vicio existente en la persona del disponente, en quien me transmite o quien le transmite a quien me transmitió. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, ¿Alguien me hizo una pregunta? Sí, ¿se escucha? No escucho, está muy lejana. Sí, se escucha muy bajito. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, lo escuchamos bien. Sí, un poco bajo a veces. Ah, bueno, porque tengo fama de gritón, entonces
o de voz gruesa, entonces no quería abrumarlo con un tono muy fuerte, pero bueno. Se habla más fuerte, mejor. Bueno, mejor. ¿Quién me quería preguntar algo? Me pareció que alguien me quería preguntar algo, pero bueno, si no hay preguntas, entonces sí. Bueno, existe una presunción genérica. En primer lugar, ahora en el código hay una presunción de legitimidad en la posesión y también hay una presunción genérica de buena fe en la posesión, más allá de que también hay supuestos en donde se presume la mala fe cuando, por ejemplo, se adquiere de persona que no acostumbra a vender determinadas cosas, o se adquieren en lugar en donde no se acostumbran a vender ese tipo de cosas, etc. Pero lo que quería llegar es que a veces hay, en determinadas legislaciones, como en la nuestra, se reproduce una categoría que ya existía en el derecho romano, que era la llamada posesión viciosa. La posesión viciosa adquirió carta de ciudadanía, por así decirlo, en el derecho romano clásico, porque ella era optativa de los remedios posesorios. Es más, existía una fórmula que era nec vi, nec clam, nec precario, es decir, no violencia, no clandestinidad, no precariedad. ¿Alguien me preguntó algo? Sí, se me cortó internet y se me fue la reunión y recién me volví a unir. Yo había hecho una pregunta y quedé tildada. Volvemos para atrás, no hay ningún problema. Sí, ¿Cuál era la pregunta? Si el título putativo y el justo título dan una posesión. Un poquito más alto, porque no escucho. ¿Ahí? A ver. El título putativo y el justo título, ¿qué tipo de posesión dan? ¿Una posesión viciosa o no es posesión? No. Si el título putativo es relevante en el sentido de que es idóneo para generar en el poseedor un error de hecho no imputable, o sea, excusable, en ese caso el título putativo puede dar lugar a una posesión de buena fe. Y el justo título también. Nada más que en el caso del justo título, el justo título, a diferencia del título putativo, es un título existente. En cambio, el título putativo es un título solo aparente. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Claro, El entonces justo esos título dos serían la es un causa. título existente, pero que tiene un vicio, no ya en su faz objetiva, porque su causa fin es la transmisión o adquisición de un derecho real, las formalidades están absolutamente cumplidas, el vicio está en la persona, porque o no era capaz o no tenía legitimación. Ese título les diría que es de una categoría superior a la del título putativo, y tanto es así que me va a servir de plataforma para la prescripción breve, algo que el justo título no permite, que el título putativo no permite. El título putativo no es válido, no autoriza dar inicio o servir de fundamento a la prescripción breve. Esa es la diferencia. Pero en los dos casos, ambos pueden dar lugar a un error de hecho excusable que va a servir de base a una prescripción, a una posesión de buena fe. ¿Está claro? Sí, ahora sí, gracias. No, bueno. Volviendo a donde estábamos, les decía, estábamos en la posesión viciosa. A veces, la mala fe
el poseedor es una mala fe calificada, pero calificada en términos negativos, como cuando hablamos de los delitos calificados, por ejemplo, el hurto calificado, el robo calificado. Bueno, hay una mala fe calificada que se reconoce como el nombre de posesión viciosa. Esta denominación viene del derecho romano, es una categoría que los romanos sintetizaban en el famoso nec vi, nec clam, nec precario. No violencia, no clandestinidad, no precariedad. Si ustedes intentan discernir estas categorías, van a advertir que se trata de verdaderos ilícitos, de modo tal que si nos representamos una ocupación de un predio, no es lo mismo la simple mala fe de aquel que, sabiendo que no le pertenece, ocupa una parcela de tierra o una superficie determinada y se asienta en ella y toma posesión y realiza actos posesorios, edifica, pero sin violencia, sin clandestinidad y sin que haya uso de confianza, porque se poseía a nombre de otro y se traicionó esa confianza depositada en uno. Entonces, en esos casos, hay una posesión de simple mala fe. Y en los otros supuestos, cuando se ejerce violencia sobre las cosas o fuerza sobre las personas, por ejemplo, corto un alambrado, rompo una tranquera, o rompo el candado de la tranquera, o me introduzco en un mueble ya construido y rompo la puerta de acceso. En esos casos hay violencia. O si lo hago en forma subrepticia, es decir, clandestina, oculta, sustrayéndola del conocimiento del poseedor anterior, a quien despojo clandestinamente sin darle siquiera la oportunidad de enterarse, de conocer que perdió la posesión a manos de otro. O, como les decía, si hay abuso de confianza porque se trataba de un simple detentador que viola, traiciona la confianza depositada en él por el poseedor y ahora quiere comenzar a poseer para sí, ese es el abuso de confianza. En todos esos casos hay un ilícito de por medio. Hay un ilícito. Hay lo que los romanos denominaban una injusta posesión, es decir, una posesión injusta. En cambio, fíjense si esto tendrá que ver con la causa de la posesión o no, que en contraposición a esa injusta posesión, en el derecho romano, cuando se poseía en virtud de una causa lícita, de un título, se la denominaba justa causa, y por lo tanto había una justa posesión. Esa posesión le permitía en el derecho romano al poseedor hacerse al final de determinado tiempo con la propiedad de la cosa, con el dominio, acceder a la titularidad del derecho real a través de la prescripción, la longi temporis prescriptio. Entonces, en ese caso, estamos viendo cómo la causa de la posesión es un factor determinante de su calificación y de las categorías a las que da lugar. Es decir, la posesión se califica por el acto de adquisición. Si es un acto convencional, si ha habido un título y como consecuencia del mismo ha habido una entrega,
es decir, la famosa traditio, acto lícito. En ese caso, bueno, la posesión bien puede ser legítima si va acompañada de un título idóneo, etcétera, y se adquiere la titularidad de un derecho real, o puede ser una posesión ilegítima, pero de buena fe, porque el poseedor, por ignorancia o error de hecho, ignora que hay un vicio en la adquisición, sea que se trata de un título solo aparente, como el caso del título putativo, o de un título verdadero, pero viciado, como sucede con el justo título en el que el vicio, como les decía, está en la persona del disponente, bien que no era capaz o no tenía legitimación, no era el propietario. ¿Qué ocurre? En algunas legislaciones, la posesión viciosa, incluso legislaciones de origen romano, como el derecho español, la posesión viciosa es una categoría subsumida dentro de la llamada posesión de mala fe. Sin embargo, los españoles tienen muy en claro si el origen de la posesión era o no un ilícito, al punto tal que a los fines de la prescripción ellos dicen o exigen que la posesión debe ser pacífica, es decir, no puede ser violenta. Debe ser pública, es decir, no puede ser clandestina. Y debe ser a título de dueño. Por lo tanto, ahí no puede haber ni precariedad ni abuso de confianza. En nuestra legislación, en el Código Civil, en el de Sarfield, esa categoría existió. Pero como los vicios son relativos, ya desde la época del derecho romano eran relativos, ahora vamos a ver qué es esto de la relatividad, se generó toda una discusión acerca de lo que se denomina la purga de los vicios. ¿Qué pasa con esto? Los vicios son relativos a las personas que pueden oponérselo. Es decir, el vicio de violencia es relativo al que la ejecuta por sí o por sus agentes y el que es la víctima de la violencia. Pero si yo adquirí, por ejemplo, por medios violentos respecto de Juan, eso no autoriza a que José, que es absolutamente ajeno a esa disputa primigenia, a esa disputa o ese pleito entre el anterior poseedor y yo, violento por cierto, eso no autoriza a un tercero a venir y decir, ah, bueno, yo lo despojo porque total era un poseedor violento. No. Respecto de ese tercero, soy un poseedor como cualquier otro a quien debe respetar la posesión. El mote de violento, de poseedor violento, la calidad de poseedor violento, lo tengo únicamente en el marco de la relación estrecha que hay entre el poseedor que perdió la posesión violentamente y el poseedor que violentamente lo despojó. Lo mismo ocurre con la posesión clandestina y lo mismo ocurre con el abuso de confianza. Es decir, que los otros no pueden prevalerse de la calidad de poseedor vicioso que yo tengo respecto de el poseedor anterior, y nadie más que respecto de él. Entonces, la relatividad de los vicios hizo sostener algunos autores que respecto de terceros, como no se podía oponer, era, como dijo Jorge Alterini alguna vez, era como una especie de categoría fantasmal, porque el vicio era como un fantasma frente a terceros, era inexistente.
Y el otro problema que tenía la posesión viciosa era la llamada purga de los vicios. ¿Cuándo purgó el vicio de violencia? Y para algunos decían, no, bueno, queda purgado desde el momento que la violencia cesó. O queda purgado desde el momento en que esa posesión clandestina pudo ser conocida. Ah, bueno. Y si la violencia cesó, pero de manera que cambió, pero sigue siendo violenta, como por ejemplo, cuando cesó la violencia física o material y después continuó en las amenazas y perduró y se extendió en el tiempo, bueno, mientras eso subsiste, no importa el medio, el mecanismo, que puede ser la llamada violencia física irresistible, o puede ser la llamada violencia moral, o amenazas, o acción, pero mientras exista la violencia, mientras perdura, mientras no cesa, no hay purga de vicio. Lo mismo ocurre con la posesión clandestina. Si la posesión nueva, adquirida clandestinamente, se hizo pública, pero se hizo pública para terceros, no para el poseedor, y sigue siendo clandestina. Recién, cuando el anterior poseedor la conoció o la pudo conocer, allí cesa la posesión clandestina. Y acá viene otro frente de discusión. Otra disputa doctrinaria. Y ahí se produce la purga del vicio, y para algunos sí, porque terminó en el plano material o físico. Y para otros no, porque dicen, no, momentito, pero quien perdió la posesión, en realidad, no la retomó de propia autoridad, pero ocurrió por la vía judicial, fue y promovió una demanda para recuperarla. Entonces, mientras puede demandar, el vicio no se purga. ¿Y por cuánto tiempo puedo demandar? Por 1 año. Porque ese es el plazo de prescripción de la acción posesoria. Entonces, mientras pueda demandar, ese vicio no se purgó, dicen algunos. Esto generaba mucha incertidumbre porque la doctrina estaba dividida. Y para representárselo de alguna manera a ustedes, media biblioteca decía que el vicio se había purgado cuando la violencia cesó, por ejemplo, física y moralmente, y otra media biblioteca decía, no, todavía no se purgó porque desde que cesó física o moralmente, todavía el poseedor tiene 1 año para demandar. Y mientras ese año corre, no cesó ni se purgó el vicio. Bueno, ahí estaba la discusión doctrinaria. Tanto es así que el proyecto de unificación de la legislación que fue aprobado por el Congreso y vetado por el Poder Ejecutivo en el año 91, suprimió la categoría de la posesión viciosa. Y era todo posesión de mala fe. Con lo cual, el tema de la purga de los vicios y demás estaba como sepultado. No había más discusión, porque al no haber posesión viciosa, ni discutimos si el vicio se purgó o no se purgó. Pero el nuevo código incorporó la categoría de la posesión viciosa. Y está de nuevo la posesión viciosa respecto de las cosas muebles, y también está la posesión viciosa respecto de las cosas inmuebles. Los vicios de la posesión inherentes a la posesión de cosas muebles son el hurto, la estafa y el abuso de confianza.
solamente el desapoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, como así lo califica el 162 del Código Penal, sino también los llamados hurtos calificados, es decir, cuando se hace o se ejecutan o se consuman llave falsa o ganzúa, tres o más personas, etc. Y también los robos, porque el robo no es sino un hurto con fuerza o violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, y también los robos calificados, con uso de armas, escalamiento, en banda, etc. Bueno, todo eso es hurto para el Código Civil y Comercial a los fines de calificar a la posesión de cosas muebles. Estafa es cuando se adquiere la posesión mediante un ardid o engaño, una maniobra engañosa. El famoso cuento del tío. Y la tercera es cuando hay estafa, cuando hay abuso de confianza, es decir, cuando se defrauda, cuando hay una traición a un estado de confianza previa. La posesión no era tal, sino que era una mera tenencia, había obligación de restituir la cosa, y esa obligación, cuando se tornó exigible, no fue cumplida. Por lo tanto, el poseedor, lejos de querer restituir la cosa, la quiso comenzar a poseer para sí, y hay una traición a esa confianza previa, hay un abuso, y eso obviamente configura un ilícito. Y en el ámbito de las cosas muebles, tal como lo vimos, la violencia, que puede ser la violencia física irresistible, pero también la violencia moral, que son las amenazas o la coacción. Es decir, cuando yo me mantengo en la cosa y lo amenazo de muerte a él o a su familia, al poseedor anterior, no sea cosa que se les ocurra venir por la revancha, o acudir a la vía judicial, entonces en ese caso la violencia no cesó. Lo mismo con la posesión clandestina, cuando se adquiere ocultándola del conocimiento del anterior poseedor, que no sabe que fue despojado, ni conoce ni puede conocer, porque vive en Alaska, y el abuso de confianza, que ya sabemos de qué se trata. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Escucho. Hay un compañero que está esperando para entrar. Ah, que entre. No tengo Lo nada. tienen que aceptar. No, debe estar entrando mal al link. Le digo entonces. Que en el grupo de la comisión de él debe estar el link bien, porque acá no aparece en espera. Bueno, gracias. No, nada. Hay que avisarle que busque el link, que lo esperamos. Bueno, y... Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Señorita. ¿Cuándo? Gracias. No, por una cuestión de género, no quiero generar, valga la redundancia, ningún Gracias por lo de señorita. Cuando habla de, en el 1940 dice que la violencia puede ser utilizada para pretender adquirir la posesión, y dice también por sus agentes, o por sus agentes. ¿De qué habla? Porque yo puedo manejarme personalmente o a través de sicarios. Ah, perfecto. Que lo echen a patadas, va hablando en criollo, al anterior poseedor, que son mis agentes, y una vez que lo sacaron del lugar, entro yo. Bien, algo que también pasa. Algo que ocurre con cierta frecuencia. El nuevo poseedor no se mancha, por así decirlo, es el instigador, y son sus agentes los que físicamente van y ocupan, y toman la posesión.
Bien, bien. Gracias. No hay por qué. Bueno, en el código de Vélez Sarsfield, es buena la pregunta esa. Es muy buena porque, miren, cuando la ley es didáctica, enseña. Dice, decían el 2365. La posesión es violenta cuando es adquirida o tenida por las vías de hecho, acompañadas de violencias materiales o morales, o por amenazas de fuerza, sea por el mismo que causa la violencia, sea por sus agentes. Miren lo que dice el artículo siguiente. Dice, la violencia existe, bien sea que se ejecute por la persona o por sus agentes, o que se ejecute con su consentimiento, o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente. Y después dice, existe igualmente el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa o contra el que la tenía a su nombre. Es decir, si yo tengo un inquilino en un chalet en Mar del Plata y vivo en Salta, da lo mismo para la pérdida de la posesión que se ejecute violentamente en contra mío cuando yo estoy en la cosa o que se ejecute en contra de mi inquilino. No por eso va a dejar de ser una posesión violenta o adquirida violentamente y por lo tanto viciosa. ¿Quedó claro lo de la pregunta acerca de los agentes? Sí, perfecto. Sí, Ya. sí. Cuando hablaba de agente, perdón, cuando hablaba de agentes, me produjo una suerte de confusión por el tema de, lo relacioné con las agencias, diríamos, con respecto a lo penal, porque estamos hablando de violencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, en realidad, cuando hablaba de agentes, no sabía si se refería a las agencias estatales, en realidad, o como dijo usted, a un sicario, hablando en criollo, un tipo que viene con 4 o 5 y bueno, y echa Mandado por otro. Claro. En realidad, el tema de la representación o del mandado o del que estaba, digamos, puede darse en los dos planos. Es decir, la violencia puede darse contra quien la tenía a nombre del poseedor, es decir, un mero tenedor. La violencia no se emplea contra el verdadero poseedor, pero no deja de ser violenta porque se emplea contra su tenedor o inquilino o comodatario. Bueno, en todos esos casos, ¿entendieron lo de los vicios y lo de la purga? Porque hoy esa discusión en el código todavía subsiste con relación a la purga de los vicios. Si esos vicios se purgan, ¿y de qué manera? Si cuando cesa o cuando todavía se puede ejercer la acción o transcurrió el año necesario para demandar. Así que hasta ahí el tema de la distinta categorización de la posesión. En la clase que viene, no sé si tenemos tiempo todavía como para que yo pueda continuar. A ver. Son las 6:10 pasadas. Porque yo sé que ustedes tienen otra clase luego. Sí, tenemos una clase ahora a 6:30. Profesor,
Sí. ¿Dónde podemos leer esto de la purga? O sea, ¿cuándo termina la violencia? ¿Cuándo termina la clandestinidad? ¿Eso está en el libro de Kipper, como para leerlo más detenidamente? Miren, aunque se enoje Claudio, que es amigo mío, lo de la purga de los vicios ya estaba en el Código de Bellas Artes. De modo que en el libro de Kipper imagino que está muy abreviado. En el libro anterior, que era el de Papaño, Kipper, Cauce y Dillon, referido al código anterior, también está. Y en cualquier otro libro, aunque sea concerniente al código de Vélez Arfiel, eso está, porque no varió. Así que pueden tomar Marina Mariani de Vidal, Peña Guzmán, Salvat, Lafayette, el que quiera, porque eso está en cualquier código, en cualquier libro. Bueno, gracias. ¿Hay alguno que me quiera formular alguna pregunta, algo? Bueno. Yo tengo una duda. Sí. En la próxima clase vamos a ver el último punto de la unidad 3, que habla de la posesión de inmuebles con el boleto de compraventa. En realidad esa clase yo ya la vi, pero si ustedes quieren que yo hable de ese tema, no tengo ningún problema. La clase que di, creo que es la segunda o la tercera de posesión que yo di, la tercera, me parece, estaba la clase inaugural, después di los elementos de la relación posesor y la naturaleza jurídica, después di la calificación de la posesión, y no me acuerdo si lo di ahí o en la siguiente. Lo cierto es que en una de esas yo les hablé del boleto de compraventa, de cómo fue la evolución, cuál era el problema, la problemática. Bueno, les sugiero que si quieren como ayuda pueden ir a esa clase que está en el campus, y eso no obsta para que yo pueda continuar hablándoles del mismo tema en la clase que viene. Es la La clase base de eso, mayo, la base de esa cuestión tiene que ver también con la causa posesiones, con la causa detenciones, porque el boleto de compraventa no podía servir de causa para adquirir un derecho real. Por lo tanto, si no podía servir de causa para la adquisición del dominio, que es lo que la compraventa tiene por fin, la transmisión del dominio, en ese caso, entonces, el boleto de compraventa solo podía servir de causa para o bien la adquisición de un derecho meramente personal, o bien para la adquisición, si era meramente personal tenía que ser tenencia, y si era un derecho personal pero con proyección a un derecho real, como, por lo menos como apariencia, en ese caso podía dar lugar a un régimen de protección diferente. Ahí está la discusión. Como el derecho del comprador por boleto no es real, en ese caso su recorrido, la extensión de ese derecho, era muy acotada y por lo tanto no estaba protegido por los actos de agresión patrimonial por parte de terceros. Y ahí estaba el problema. La discusión era saber si, además del boleto, se tenía una posesión a título de dueño, en su caso, si ese ingrediente tan importante como podía ser el ejercicio de la posesión mediante un boleto de compraventa,
autorizaba a interpretar que ese poseedor de alguna manera podía tener una protección mayor. Y ahí está el nudo de la cuestión. Bueno, vean aquella clase y si no les resulta, desde ya estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Así que por hoy, como tienen esta clase, y ya estamos en y cuarto pasadas, los voy a dejar respirar un rato para que puedan ¿Me puedo estar... hacer una última consulta? ¿Cómo? ¿Me puedo hacer una última consulta? Señor, sí, por supuesto. Es en relación a la opinión que tenemos que formar para la próxima clase. La pregunta es si podemos también utilizar el artículo 2239, que es acción para adquirir la posesión o la tenencia. Es decir, si el verdadero poseedor, digamos, podría ir o tendría que ir contra el poseedor vicioso de esta manera. Es decir, por las vías legales. El tema de la adquisición, de la posesión o de la tenencia por vía de acción, fíjense que no involucra una disputa acerca de la posesión. Pero si yo perdí mi posesión a manos de un tercero, la acción, según vamos a ver, ahí tienen otras clases mías relacionadas con la defensa posesoria. En ese caso, la acción es la de despojo, porque yo lo que he sufrido es un desapoderamiento, es un despojo. Entonces, no es que yo tenga un título y quien me debe hacer tradición de la cosa desapareció, no lo hizo y desconozco su paradero, o se murió, o no tiene herederos y no se ignoro. Entonces voy a tratar de adquirir la posesión que nunca tuve. Aquí se trata de una desposesión. Por lo tanto, la acción tendiente a recuperar la posesión perdida a manos de otro es la de despojo. Profesor, disculpe. ¿Sí? Hola. Una Sí, consulta con respecto a lo que estaba diciendo. En este caso es el Estado Nacional el dueño de la mayoría de las tierras que fueron sustraídas, apropiadas. Miren, ustedes ya vieron, hay un pensamiento orientador que les voy a dar. En nuestro derecho no hay cosas inmuebles sin dueño. O son de los particulares o son del Estado. Y si son del Estado pueden ser sujetas o afectadas al dominio público del Estado, una calle, una plaza, un puente, un camino, por poner ejemplos, o también puede ser parte del llamado dominio privado del Estado. El Estado, como cualquier particular, puede ser propietario de tierras o predios. Bueno, como cualquier particular puede ser privado de ellos. Y si en todo caso el Estado, conforme a sus fines, lo que procura es que haya gente que tenga acceso a la vivienda digna, a lo mejor podría propiciar cierto tipo de ocupaciones que se parecieran de alguna manera a lo que fueron en otros tiempos los bien planificados planes de colonización, que llevaron a muchos inmigrantes a ocupar tierras que luego adquirieron, pero que eran controlados por el Estado, para que pudieran darle un destino provechoso, como era
su cultivo y la producción de la vid, de cereales o de lo que fuere, conforme los fines del Estado y las necesidades sociales. Y además, que esos predios ocupados siguieran siendo destinados a lo largo del tiempo y que se pagara un canon, que podía ser incluso con una parte de la cosecha, etcétera, o que se pagara una cuota, es decir, que esa adquisición fuera fruto del trabajo y que fuera digna. Y además, que quien ocupara pudiera tener una construcción digna, con mínimos elementos que tengan que ver con lo sanitario, que tengan que ver con un adecuado cobijo de la persona y de la familia. A eso me refería. Y no una instalación absolutamente precaria, con 4 maderas, en un predio que ni siquiera está demarcado. Entonces, pero eso, hasta aquí llegué porque no quiero condicionarlos a ustedes y tampoco quiero opiniones políticas. Esto tiene que ver con la legislación civil. Y la ocupación de tierras tiene que ver con la ocupación civil, aun cuando sea propiedad del Estado. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, perfecto. Bueno, entonces quedamos así para la próxima. Vamos a ver si en la próxima vemos algún punto que ustedes quieran y de alguna manera producimos ese intercambio del que hablamos. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias. Buenas tardes, doctor. Chao, profe. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.